En el episodio anterior conversamos un poco acerca de paternidad y lo que la Biblia nos enseña al respecto. Hoy queremos continuar con este interesante tema, hablando acerca de la disciplina de los hijos. ¿Qué nos dice la Biblia? El comportamiento de los hijos y particularmente el mal comportamiento de los hijos es algo común a todas las edades. Los padres pueden hacerse muchas preguntas respecto a cómo intervenir en estos malos comportamientos. Así que es un tema muy interesante para todos. Lairi, el Señor nos ha permitido una vez más reunirnos para poder conversar de un aspecto ya que ya hemos mencionado, pero que creo que la Biblia nos puede dar mucha luz acerca de esto. Así es, Fander, qué alegría una vez más tocar temas a la luz de la palabra de Dios. Una bienvenida a todos los que nos están también escuchando y que nos siguen, y les alentamos a que puedan suscribirse al canal, que puedan compartir con otras personas si creen que estos temas son de edificación, que puedan también aún comentar. Creo que eso es bueno para nosotros, bueno para el canal. Sí. Y al mismo tiempo nos permitirá evaluar qué temáticas podemos seguir tocando a la luz de las Escrituras. Siempre decimos que queremos que puedan compartir este video con cuantas personas puedan, ¿cierto? Y que sepan que el contenido que creamos en nuestro canal no es solamente para un grupo específico de personas. De hecho, el tema que estamos hablando, y lo mencionábamos en el video anterior, no es solamente para aquellos que ya son padres, sino también para aquellos que aún no lo son o que tal vez son hijos, y eso también puede ser muy edificante. Lairi, vamos entonces a hablar un poco acerca de disciplina, esa palabra que tal vez se menciona mucho, hay muchas definiciones diferentes de disciplina, pero quisiera empezar con una pregunta, y es: ¿cuál es la idea bíblica de disciplina? ¿Cuál es la idea bíblica de disciplina? Bueno, yo creo que antes es necesario reconocer que en el contexto actual de la iglesia hay muchas ideas que quieren como apropiarse de ello. Pero si juntos vamos a la Biblia, vamos a poder establecer fundamentos y bases generales para luego tocar quizás algunos aspectos puntuales o particulares. Por ejemplo, Proverbios 22:15, para que nos unamos a lo que hablamos en el último punto del episodio anterior. En esa parte número 3, Proverbios 22:15 establece: la necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. Y creo que un enfoque bíblico de la disciplina afirma que se es necesario aplicar disciplina a los hijos. Yo creo que podemos poner ese fundamento y coloca las razones del por qué. Y las razones es porque al corazón del niño, establece la traducción a la Biblia de las Américas, está ligada, está como entrelazada, como que está apoderada la necedad del corazón del niño. Adherida. Hace parte de, y es lo que hablábamos en el episodio anterior. Sí, eso lo men. Y cuando como papás, que de hecho es bueno que estemos compartiendo, tú ya estás casado, no tienes hijos aún. No. Yo ya tengo 3 hijos, uno en una preadolescencia prácticamente. Muy rápido. Muy rápido, se sintió rápido. En casa cuando hablamos de preadolescente, mi esposa dice, no digan eso, porque está demasiado pronto para nosotros. Cerramos los ojos y los abrimos. Sí, pero al mismo tiempo, para tal vez jóvenes, para mí era bueno charlar sobre esto cuando estaba joven, antes de casarme. Y creo que como hijos, para poder ver una perspectiva de qué están haciendo nuestros padres, también es muy interesante este espacio. Entonces la Biblia nos habla acerca de la importancia de la corrección. La Biblia dice que la corrección es importante, y nos colocabas este punto de: es porque hay necedad en el corazón del niño. Me recuerda entonces a aquel principio que la Biblia nos enseña, que el hombre nace siendo un pecador. Incluso entonces todo ser humano desde pequeño ya tiene esta necedad. Ahora, ¿en qué consiste particularmente esa corrección? Yo creo que cuando la Biblia afirma que puede ser alejada del corazón del muchacho la necedad,
y que hay una forma y que esa forma tiene que ver con la disciplina, podemos entender entonces que la Biblia o el Evangelio nos da pautas para apuntarle a cómo alejar esa necedad. Y en otras palabras, podemos afirmar que una disciplina bíblica siempre está pensando en el beneficio del disciplinado. Qué importante, sí. Porque si colocamos este fundamento, podemos ir quitando aquellas, digámosle, escombros, porque Sí. creo que hoy la disciplina a nivel general está muy necesitada, muy faltante de principios bíblicos. No se trata de que el papá se sienta bien, no se trata de que reciba entonces unas consecuencias simplemente de su extravío o de su mal comportamiento. No, se trata de un rescate. ¿Te das cuenta cuando dice está la necedad ligada al corazón del muchacho? Pero que hay algo que alejará esa necedad. Es decir, podemos rescatar a nuestros hijos, es necesario rescatar a nuestros hijos. Y sería muy incongruente afirmar que no hay necedad ligada al corazón de nuestros chicos. Quitemos más escombros, porque creo que este es uno de los que aparece comúnmente en el pensamiento actual. No, sí, nuestros hijos tienen necedad en su corazón y es la causa por la cual es necesario aplicar una disciplina. Entonces, esto compete a lo que es la disciplina bíblica. Es decir, que la disciplina, la corrección debería estar dentro de todos los hogares y especialmente dentro de los hogares cristianos. Con Si padres no hay creyentes. disciplina, entonces vamos a encontrar niños mimados, malcriados, y la Biblia misma afirma que estos avergüenzan a su madre, Claro. son el motivo de esa vergüenza del hogar, y por esa razón es necesario aplicar disciplina. Ningún hijo se queda sin disciplina. Es más, ¿recuerdas cuando Hebreos capítulo 12 dice que Dios a todo aquel que recibe como hijo lo disciplina? Sí. Y que si no aplica disciplina es un bastardo. Sí. Y bastardo ahí significa un hijo que no es legítimo. En otras palabras, no es hijo. Y como no es hijo, pues yo no voy a disciplinar a los hijos de otra casa. Pero Dios a todos sus hijos les aplica disciplina. Ok, Lady, cuando hablamos de disciplina y seguramente las personas que nos están escuchando pueden pensar en ideas muy diferentes. Tal vez algunos piensan en disciplina y piensan en gritos, piensan en golpes, o tal vez piensan en disciplina y piensan tal vez en una varita, pero antes de empezar a hablar un poco acerca de conectar estas ideas, ¿cuál es la base en sí de la disciplina? ¿De dónde parte esta disciplina y cuál es, digamos, como el estándar que un papá tiene para saber cómo disciplinar a un hijo? Ok, primero es que la disciplina es necesaria para todas las edades. No puedo disciplinar igual a un niño que está alrededor de un año, que empieza a ser consciente de su maldad, que empieza a tocar cosas mirando a sus padres, si quizás le están observando hacer algo que ya le han dicho que no. Pero desde ya debo disciplinarlo y deben haber algunas formas, y a las formas llegamos luego. Queremos establecer debe haber disciplina para todas las edades, pero llega un niño de 3 años, de 4 años, de 6 años, de 9 años, un adolescente, 13, 14, 15, un hijo de 18 años, ¿necesita disciplina? Sí. Por supuesto que sí. Todas estas edades necesitan disciplina, porque una vez más, el propósito de la disciplina es rescatar a nuestros hijos de la necedad que está ligada a su corazón. Y cuando ya establecemos esto, Fander, entonces entendemos que esa necedad debe ser quitada, pero esa necedad está entonces altamente definida desde un enfoque bíblico con maldad. La necedad tiene que ver con maldad, es decir, la maldad está ligada al corazón de nuestros chicos. Por esa razón, en momentos vemos que ellos son capaces de responder a los padres de una forma tan ofensiva. Son capaces en un momento de tomar una puerta y abatirla contra los padres, de levantar la voz contra sus padres, pues son capaces en un momento de tomar sus ojos y mirar hacia arriba y ser muy, muy hirientes en los tratos con sus padres, muy irresponsables en sus tareas, ser muy inconscientes del esfuerzo que hacen sus padres y entonces no aportar con ese esfuerzo en el estudio, en la casa, bueno, todo esto. Aportan pereza, aportan indisciplina al hogar, aportan desobediencia, aportan irrespeto, entre hijos van a encontrarse en pleitos, golpes. Todo esto es común
a todos los hogares. La pregunta es cómo lo estamos manejando. Porque esa maldad, dice la Escritura, debe ser retirada, debemos ser libres de todo ello. Y la Biblia dice que hay una ruta para ello, pero todo eso lo encontramos en el Evangelio. ¿Y cuál es esa ruta precisa que nos lleva a ese modo de disciplina correcto? Ok, déjame decirte primero que primero debo ser consistente y debo ser sistemático como papá. Consistente hablamos de una constancia. Consistente hablamos de no disciplinar una semana y 2 semanas no. Consistente significa comprometerme con el rescate de mi hijo y de poder tomar su corazón y sacarlo de ese estado. Pero luego de esto, sistemático significa que progresivamente vamos a ir construyendo en nuestros hijos lo que significa la disciplina. Efesios capítulo 6, versículo 4, la segunda parte dice que criemos a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, lo primero que tiene que haber en nuestros hijos es yo poder dar una instrucción acerca de lo que es correcto y lo que no es correcto. Mis hijos deben comprender o debemos guiar a nuestros hijos a comprender qué es correcto y qué no es correcto. Y tú pedías ahorita en tu pregunta, ¿dónde encontramos una base? ¿Dónde encontramos un fundamento? ¿Dónde encontraríamos qué es correcto y qué no es? En la Biblia. Solamente hay un pensamiento sí, claro, que acertaría el 100% de las veces. Es el pensamiento de nuestro Dios. ¿Estás de acuerdo con eso? absoluta. Es decir, la base para disciplinar primero es la Biblia. Ella es la que me muestra lo correcto y a partir de este modelo, de estas instrucciones prácticas de lo bueno, es que se puede disciplinar al hijo. Tomo a mi hijo y le digo, mira hijo, cuando los papás hablan, es correcto que tú obedezcas, porque la Biblia dice en el 5º mandamiento, allí en Éxodo y en Deuteronomio, que tú debes honrar a los padres, verlos con respeto, verlos como autoridad. Entonces yo te voy a hablar y la instrucción es que tú a la primera vez que yo hable, tú vas a obedecer. La Biblia dice que el trato entre los seres humanos debe ser un trato de respeto. Entonces tú debes de respetar a tu hermano, la forma en que le hablas. La amabilidad debe ser parte de tu vida. Y estoy diciendo cosas. Es decir, la honestidad. Y empezamos a ver que Dios en la palabra, en la Biblia, ha dejado demasiados principios para lo que significa un vivir correctamente. Y ha dejado unas instrucciones. Pero no solamente podemos quedarnos ahí. Porque lo primero que vamos a hacer es señalar lo que está bien y lo que está mal. Y ese señalar lo que está bien y lo que está mal, desde ese primer instante ya está guardando el corazón de nuestros hijos. Ya está separándolo de la maldad. Y tal vez algunos de nuestros hijos no lo hacen. Me refiero a caminar en ese trayecto de la maldad porque les dimos una instrucción. Y porque quizás viene un temor a su corazón, porque su papá o su mamá les advirtió que esa no es la forma correcta de comportarse. Porque referimos a Dios como el autor de esa forma de vida. Y todo el tiempo estamos teniendo un verticalizar la disciplina. La instrucción viene de Dios. Yo soy un representante de Dios y debo hacerlo bien porque de verdad soy eso. Soy un representante de Dios delante de nuestros hijos. Entonces, lo que va a hacer esa instrucción, esa norma, es colocar un cerco de protección alrededor de nuestros hijos para que ellos sepan el lugar donde ellos van a encontrarse seguros y que cuando crucen esos lugares, entonces ellos van a tener que recibir entonces una medida de dolor. Qué importante eso. ¿Por qué medida de dolor? ¿Y acaso se conecta eso con el amor? ¿Cómo se conectan? Sí, explícanos. Te voy a decir una frase que tenemos en casa y esto es importante. Nuestros hijos pueden pasarse la vida siendo desobedientes y nunca tener una medida de dolor por ello. Para ellos, el ser desobediente es algo normal. Pero cuando viene una infracción a la ley que hemos establecido en casa, un cruzar los límites que hemos puesto, porque los hemos entendido de parte de Dios, de nuestros hijos, y nosotros aplicamos una medida de dolor apropiada para la edad. Hoy te vas a quedar aquí sentado un momento
10 minutos, vas a reflexionar en esto. Y vamos a hablar sobre ese asunto en un momento. ¿Qué fue lo que hiciste? Papá, yo quiero jugar. Hoy te quedas sin juguetes. Hoy o durante esta semana vamos a cortar todo lo que tiene que ver con dulces. No vas a comer dulce durante esta semana. Ok, no vas a tener salidas en los próximos 3 o 4 fines de semana. Esto es una medida de dolor para nuestros hijos. Y empezamos a aplicar, y hay muchas otras, y yo estoy convencido que no todos vamos a coincidir en nuestros hogares de cuáles son aquellas cosas que van a producir esa medida o ese dolor en nuestros hijos, porque como que perdí algo. Y en casa tenemos la frase, déjame, ahora la pongo sobre el escritorio, es: el pecado duele. Para ello es la medida de dolor, porque definitivamente el pecado trae dolor a la vida de toda persona. Y cuando nuestros hijos pasan un límite, nosotros tenemos que asociarlo inmediatamente con pecado. Yo no puedo disciplinar en mis hijos nada que no sea pecado, porque no tendría ningún sentido. Yo soy un representante de Dios y la disciplina es para alejar la necedad del corazón de nuestros hijos. Y esto es supremamente importante. Entonces, cuando nuestros hijos pasan esos límites y yo no los señalo como un pecado, la Biblia dice que yo los aborrezco. ¿Te acuerdas el pasaje? Proverbio dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Sí. Pero el que detiene la disciplina lo aborrece. Porque le estoy enseñando que no importa si cruza los límites hacia el pecado. Le estoy enseñando que eso no es nada importante. El texto es claro y dice que el que disciplina a su hijo, el que aplica esa disciplina, le está librando del mismo infierno. Esa medida de dolor, y creo que es muy importante lo que decías, que es de acuerdo con la edad, y es una medida de dolor que no busca lastimar, no busca dañar, sino que busca antes amorosamente rescatar del mismo mal que ya hay en el corazón. Y podríamos entonces decir, y me corriges, que esta medida de dolor se aplica con el fin de librar a ese hijo entonces de su propio pecado, creyendo en el poder del evangelio en la medida en que se hace, y haciéndolo para la gloria de Dios a fin de cuentas, porque Dios es glorificado cuando puedo actuar dentro de los planes que Él tiene, que es a fin de cuentas liberarnos de nuestro propio corazón y de la maldad de nuestro corazón. Permíteme y te pongo un ejemplo de unos cuantos días atrás con mi hijo menor, porque algunos dicen que la disciplina con hijos tan pequeños no aplica. Y lo he aplicado con mis hijos desde antes de que ellos hablaran. Cuando los veo que están rebeldes, que levantan su mano y golpean a la mamá, bebés hacen esto, entonces recuerdo tomarlos y sentarlos. Él no todavía tiene un lenguaje como papá, pero yo le pongo allí y empiezo a hablarle porque necesito que él comprenda. No sé cómo más hacerlo. Claro, no hay otra forma. Entonces lo pongo, recuerdo en momentos dejarlo y quitar, por ejemplo, algo de comer, decir, no vas a comer esto porque no fuiste respetuoso con la mamá, deshonraste a mamá. Y eso que hiciste no glorifica el nombre de Dios. Es una ofensa directa contra Dios. Y yo empecé a tener este lenguaje con mis hijos desde muy pequeños. Ahora, cuando comenzaron a hablar, mis preguntas empezaron a ser parte de la disciplina. Hijo, ¿qué hiciste? Y me miraban, mis hijos muy pequeños no lograban responder. Yo quiero que ellos piensen, porque necesito una conciencia en su interior, hacerles conscientes de cómo la maldad estaba guiando sus corazones, estaba esa necedad apoderada en ese momento de su obrar. ¿Qué hiciste? Hijo, ¿qué hiciste? Golpeaste a tu hermano. Y recuerdo inclinar el rostro, recuerdo una afirmación, muy pequeñitos. ¿Eso está bien o está mal? Y me miran como que sigo instruyendo. Ya antes lo había hecho, ya había dicho que eso está mal, pero recuerdo traer el texto bíblico y decir, no, Dios manda que nos amemos unos a otros, que tú debes amar a tus hermanos. No lo hiciste correctamente. Y eso está mal. Y desde muy pequeñitos. Mi hijo Jonathan esta semana próxima cumple 4 años, el 8 de junio. Sí. Y en ese orden de ideas, recuerdo tener las últimas veces un momento con él en que le dañó algo a su hermano. Y lo hizo a propósito. Y me senté con él. ¿Qué hiciste? Le dañé esto. Y empezó a llorar. Y yo, ¿y eso está bien o está mal? Está mal, papá.
¿Por qué está mal? Porque es irrespeto. El haber sido consistente, sistemático, me permite tener una conversación con un niño de 4 años donde reconoce que está mal porque está mal delante de Dios y se llama irrespeto. Y luego le pregunto, ¿y qué manda Dios hacer a papá cuando tú cometes un pecado, hijo? ¿El irrespeto es pecado? Sí, el irrespeto es pecado. ¿Y qué manda hacer Dios a papá cuando tú pecas? Disciplinarme. Ok, hijo, papi va a aplicar una disciplina. Y le cuento cuál es la disciplina que entonces él va a recibir. Y le digo, ¿crees que eso es lo que Dios me manda hacer? Sí. ¿Sabes por qué? Porque recuerdo también unos meses atrás con uno de mis hijos, decirle, hijo, voy a disciplinarle. Y romper en llanto y decirme, injusto, injusto. Claro, si yo continúo con la disciplina, ¿sabes qué hago con su corazón? Distanciarlo, dañarlo, sí. Lo distancio. Y lo que va a ocurrir con él es que ya no va a desear ser disciplinado. Ellos deben desear que papá esté guiándolos, salvándolos del abismo que hay, cruzando los límites hacia el pecado. Entonces, en ese escenario, recuerdo sentarme con él y tener que charlar. Estoy hablando de David, de 7 años, y decirle, hijo, cuéntame, ¿por qué tú crees que es injusto? Dime qué hiciste, esto. ¿Y eso que hiciste está bien o está mal? Está mal, papá. ¿Por qué está mal? Por esto y esto. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué hace papá cuando tú cometes un pecado? Disciplinarme. Entonces, ¿es justo que te discipline? E inclina su cabeza y dice, sí, Señor. Ok, voy a hacerlo porque te amo. Pero luego de la disciplina siempre salimos de allí, del cuarto, a solas. No se hace público, se hace en un lugar a solas con ellos, esa charla. Y salimos después de ese momento, después de haberle sentado por un tiempo, después de haberle dicho que va a aplicarse disciplina con un abrazo, con un beso, no hay gritos. Y ese es el tono de voz que uso para poder disciplinar a mis hijos, porque mi deseo es rescatarles. Que ellos sean conscientes, Fander, que tengan una conciencia en su interior de que lo que están haciendo es una ofensa directa contra Dios. Y que ellos puedan saber que hay un camino. Entonces, siempre que aplicamos la disciplina, siempre pedimos, hay que pedir perdón. ¿A quién ofendimos? Ellos dicen a Dios. Porque el primero que se ofende en el pecado es ¿a quién? A Dios. A Dios. Y luego, bueno, ¿y a quién más ofendiste? A Daniel, a David, a mamá. Bueno, vamos a hablar con él. Vamos a hablar con ella. Y vamos a pedir perdón. Y empezamos a hacer que el evangelio se convierta parte integral de cada día. Esto demanda tiempo, demanda esfuerzo, demanda dedicación, renunciar a la pereza. Y tengo que confesar mis pecados. Muchas veces, mi Dios, se le toca a usted, porque han sido muchas las veces que tal vez ya hemos disciplinado lo mismo. Y demanda tiempo, demanda seguramente salir de la agenda, de los planes, porque nadie planea dentro de su agenda la hora en la que un hijo seguramente va a pecar o va a generar estas situaciones, ¿cierto? Pueden surgir en cualquier momento, pero ahí es lo importante de lo que nos hablabas de la consistencia. De la consistencia. Creo que eso hace parte de las labores que Dios ha entregado a los padres dentro de este regalo de poder discipular también, ¿no? Yo creo que es un acto de fe, porque creo que yo no puedo transformar el corazón de mis hijos, pero creo que Dios me mandó a ser responsable al hacerlo, como lo dicen las Escrituras. Y al fin de cuentas, al obedecer, entonces un padre glorifica a Dios porque está creyéndole a Dios, que ese es el modelo de Dios y están teniendo el valor de esa tarea que le ha entregado. Y lo bonito es, tal vez no es algo público, no se está haciendo para que muchos me vean, esa nunca es la motivación bíblica, se trata del corazón. Y mencionabas que lo haces con los hijos en un cuarto, entre el papá, el hijo, a solas, amorosamente, porque sabes que es algo del corazón, ¿cierto? Así es. Qué importante, Lairi. Ahora, mucho también se escucha en el mundo secular acerca de la disciplina y hay un concepto que comúnmente, o se ha vuelto muy común en nuestra época y tiene que ver con la crianza respetuosa. Quisiera de pronto rápidamente, Lairi, si puedes contarnos, ¿coincide la crianza respetuosa con la Biblia? ¿Qué diferencias hay? Y debería un papá creyente que quiere traer el evangelio a la disciplina de su hogar, aplicar este método de crianza respetuosa como el modelo a seguir? Bueno, esta crianza, Fander, yo creo que es necesario resaltar que busca eliminar esos excesos de ira, de lejanía, que pretende mantener una cercanía entre el padre y el hijo emocional, afectuosa, generar un
un entorno cálido y yo creo que esto es muy positivo. Sí. Sin embargo, De hecho, perdón, Lairi, ahorita cuando mencionabas el ejemplo, que también nos muestra la Biblia que es como se debe hacer, mencionabas que mantenías un tono de voz equilibrado al corregir a los hijos. Y entonces se conecta la disciplina con el amor directamente. Y tal vez la crianza respetuosa, como se conoce, pues quiere traer esto, ¿cierto? El amor, el respeto en medio de la crianza. y Ahora, esto es positivo y es Ajá. necesario resaltarlo y creo que debe estar, es Sí. indudablemente necesario. De o sea, hecho, podemos decir que es una característica principal de la crianza evangélica antes que la crianza respetuosa, ¿cierto? La crianza respetuosa es más moderna en su concepto. así es. De hecho, Efesios capítulo 4 nos habla acerca de cómo crece el cuerpo de Cristo y dice que debe crecer hablando la verdad En amor. en amor. Y al hablar la verdad en amor, es decir, hay una verdad, pero debe estar envuelta en amor. Sí. Y eso es lo que significa una disciplina. Y por eso resaltamos esto. No obstante, cuando hablamos de una crianza respetuosa, es necesario establecer que ella contradice el enfoque bíblico cuando se olvida de dónde está la raíz del mal comportamiento. Porque no pretende llegar al interior, al corazón, sino que pretende a través de una forma respetuosa tratar de llevar el hijo a que él haga lo correcto. Hay una validación emocional, una enseñanza en la gestión de las emociones, es muy enfocado a esto como a lo externo, podríamos decir, más que a lo que hay en el interior. Entonces fíjate, Fander, que no podría ser bíblica y contradice completamente la escritura en cuanto a que ignora que la necedad está ligada al corazón del muchacho y que necesita una obra sobrenatural de Dios para que pueda haber una transformación. Sí. Por eso presentamos a Cristo, por eso pedimos perdón a Dios, por eso reconocemos que la ofensa es directamente contra Dios, sus mandamientos, y que Cristo es el camino para que seamos libres de esos pecados. Pero entonces hay una contradicción en ese escenario. Se deja a un lado el castigo, la medida de dolor. Okay. Y al dejar a un lado el castigo, nos perdemos de todos los beneficios que dice la Biblia y en otras palabras nos estaría empujando a ese aborrecer a nuestros hijos de una forma pasiva, si me permites llamarlo. Una forma tierna, pero un aborrecimiento tierno. No, es completamente inconsistente con las Escrituras. Porque no transforma el corazón definitivamente. Y solamente entonces se estaría, tal vez podríamos decir, dejando pasar algunos comportamientos a través de unos estímulos como premios o algo externo, pero no hay una transformación real. ¿Se produciría qué? Frustración en los padres, más rebeldía en los hijos a la larga? Tal vez no rebeldía, yo diría anarquía. Porque va a estar en un contexto donde quizás no está mal yo romper o infringir un límite, pasarme ese límite, en el sentido en que cuando paso ese límite, papá viene y trata de ser conciliador conmigo y dice, ¿sabes algo? Yo te quiero dar esto, si tú logras en un momento mejorar esto, debes aprender a manejar esas emociones, debes fortalecer el dominio que tienes para enfrentar esos momentos y empiezo a manejar las emociones desde un modo natural, no desde el poder y la obra de Dios. En momentos con mis hijos les he dicho, tú debes obedecer a papá. Y un hijo, recuerdo decir, Daniel, hace unos años atrás, decir, papá, no soy capaz. Y yo creo que ese momento es muy bueno y después decirles, es cierto, hijo, tú no eres capaz y nunca serás capaz. Así como tu papá no ha sido capaz de sujetarse a la ley de Dios y tampoco podrá hacerlo nunca. Pero te digo cómo es posible a través de la obra de Jesús en la cruz. Y se convirtió en el escenario del evangelio. Todo esto lo anula este tipo de crianza. Y entonces estamos, no sé, de verdad, estamos privando a nuestros hijos de que ellos puedan ser libres de lo que realmente causa el mal comportamiento. Entonces los padres apenas ven toda esta forma de crianza, entregando a sus hijos todo lo necesario, motivando, incentivando, y no hay una transformación, llega una frustración a los padres. Y llegan hijos donde no necesitamos hacer nada.
Lairi, ese es entonces uno de los, digamos, como de las tendencias y tiene que ver con esta crianza respetuosa, pero tal vez hay otra tendencia y es a aquella paternidad autoritaria, aquella paternidad donde se pierde el amor, donde se pierde el respeto, donde se pierde también el enfoque del evangelio acerca del propósito en sí de la disciplina. Rápidamente, ¿qué podríamos decir o qué nos muestra la Biblia acerca de la paternidad autoritaria? ¿Es bíblica? Paternidad autoritaria refiriéndome a aquella paternidad donde hay corrección sin amor, hay gritos porque se tiene que hacer así, no hay un diálogo, no hay un mostrar el evangelio. Déjame ponerlo de esta manera. Esa crianza respetuosa pretende usar la fuerza de la relación para transformar lo intransformable humanamente, el corazón del hombre. La paternidad autoritaria o autoritativa pretende usar la fuerza y el miedo y el temor para transformar en el hombre lo que es intransformable por poder humano o por fuerza humana. Terminan siendo lo mismo, pero tal vez desde perspectivas diferentes. Desde perspectivas diferentes. Entonces, o tú obedeces o ya sabes lo que te va a suceder. Termina el hijo obedeciendo. Pero por miedo. Por miedo. Y quizás en una crianza respetuosa, si obedeces, te puedo entonces premiar de esta manera, o si tú obedeces, tienes estos beneficios. Es decir, ahí obedece chantajeado, con un chantaje. Podemos llamarlo de esa manera. Entonces su motivación no es la obediencia en sí, sino que su motivación es aquello que está persiguiendo. Mientras que en otro momento no está haciendo lo incorrecto y su comportamiento es transformado. ¿Y usted por qué está haciendo tareas? No, por donde pierdo una materia mi mamá me acaba. No, yo no puedo, profe, por favor. No sabemos cuánto es eso de real, pero lo vivimos a menudo. En el colegio. Y papás, mi papá me va a acabar. Ajá. Y uno dice, ¿será así? Bueno, esperemos que tengamos un contacto con el padre a ver cómo está esto y de continuo en las escuelas de padres charlamos de esto. Pero en ese orden de ideas, los límites son claros. Saber que hay unas pérdidas y un dolor necesario para cuando se cruzan los límites de la obediencia, la desobediencia, los límites que pasan hacia el pecado, eso es supremamente importante. No obstante, cuando ocurre esto, nos encontramos con hijos que quizás al principio, en una etapa de niños, obedecen y sujetan porque son grandes sus padres y se sienten amedrentados, llenos de temor. Y algunos padres dicen, no, mi hijo no era así, pero cruzó a la adolescencia y se volvió rebelde. Genera una distancia, relaciones frías. Y quizás esto es más común, encontrar papás que afirman que en la adolescencia sus hijos se rebelaron contra ellos. Quizás siempre fueron rebeldes. Pero antes tenían miedo en que fuera pública esa rebeldía. Claro. Y su corazón, ay, ¿por qué me ponen a hacer esto? Todo eso, y lo hacen con un temor, más no una conciencia de su pecado. Recuerda, la disciplina siempre debe beneficiar al disciplinado. Sí. Y si yo vengo y hago consciente del pecado, seguro va a molestar a mis hijos. De momento digo, esto te va a doler, esto no te va a gustar, pero lo hago porque quiero que entiendas que el pecado duele. Sí. Que el pecado duele. Y que Cristo te puede rescatar de ese escenario. Te amo, hijo. Yo no puedo dejarte simplemente a expensas de la maldad de tu corazón, porque Dios me puso para ponerte ese límite. Pero cuando se usa desde la autoridad como la fuerza a través de la cual aquí el que mando soy yo, y con mi fuerza autoritativa voy a obligarte hasta que obedezcas. En ese escenario, Fander, estamos completamente desviados de lo que es la disciplina bíblica también. Podríamos entonces resumir ambas posturas hablando de que no se trata solamente de obtener la obediencia externa del hijo, sino se apunta realmente a la necesidad interna del corazón. Y ese es el fin del evangelio, la transformación del corazón, que es lo único que realmente puede producir un cambio, ¿no? Así es. La transformación, y que sea por medio del evangelio. Así que el tiempo ha avanzado, hemos podido conversar acerca de, creo que, varios aspectos que son muy edificantes, y creo que podríamos terminar con algunas preguntas, algunas palabras alentadoras para aquellos padres que nos están escuchando. Cada momento en que un hijo en casa tiene un mal comportamiento es una oportunidad de Dios para que ese padre pueda traer el evangelio a casa. Así es. Y qué bueno que lo podamos ver de esa manera. Así que
Tú, papá, que nos estás escuchando, te animamos a que esas palabras alienten tu corazón. Recuerda que la gracia del Señor puede darnos todo lo que necesitamos y aún en medio de nuestra torpeza, en medio de nuestra debilidad, creo que la gracia de Dios es suficiente para equiparnos y la confianza está en que es Dios quien transforma el corazón, pero Él ha entregado una tarea. Ahora, ¿qué modelo de disciplina y de crianza estás usando? ¿Le estás creyendo al Evangelio y en el poder transformador o estás creyendo más al modelo secular, al modelo del mundo? Te animamos a colocar tu esperanza en el Evangelio de Cristo Jesús. Wander, permíteme de pronto no quisiera quedarme, dejar un consejo para los padres Sí, absolutamente. en cuanto a leer buenos libros. Qué importante. Hay momentos donde hay mucha frustración y los enemigos más grandes que tenemos para la paternidad están dentro de nosotros. Para disciplinar bien, están dentro de nosotros. Para niños pequeños hay un libro de un mismo autor, los dos que quiero mencionar, Paul David Tripp. Paul David Tripp, con doble P. Y se llama Paternidad. Sí. Tiene unos principios. Genial este material. Así que recomiendo a cada papá. Yo recomiendo este libro. Pero también hay un libro muy, muy, muy bueno para aquellos padres de adolescentes. Se llama Edad de Oportunidades, del mismo autor. Edad de Oportunidades. Así que si quieres profundizar más, por favor, vea esos materiales, estúdialos y esperamos tus comentarios de cómo podemos seguir abordando todas estas temáticas.